Ok, buenas noches, estimados alumnos. Estaba esperando un poquito que llegara algún alumno, pero a lo mejor se les hizo un poquito tarde o bueno, es viernes, a lo mejor ya estamos cansados y es complicada la asistencia, pero bueno, vamos esperando a ver si alguien más ingresa. Si no, bueno, vamos a llevar a cabo la sesión para platicar un poquito de pues todo lo que tenemos preparado para el día de hoy. Ok, les platico que en esta cuarta sesión el propósito es que buscaremos resolver las dudas de todos ustedes como todas las semanas, así como implementar estrategias que permitan alcanzar los aprendizajes esperados de la semana y del módulo 13. Abordaremos dudas específicamente de actividades de la semana y vamos a trabajar una instrucción de los programas de la suite de Google y de Microsoft, ¿sí? ¿Por qué esta situación? Bueno, porque la siguiente semana sí o sí tenemos que empezar a entregar las actividades en hoja de cálculo. Entonces, creo que es muy buena instrucción guiarlos y orientarlos para saber pues obviamente cómo vamos a trabajar en todo este cierre de este módulo, porque pues en este cierre ya empezamos la tercera semana de la sesión, ¿sí? Permítanme un momento. Ok, esperando, bueno, vamos a dar la conclusión, un poquito, vamos a voltear un poquito el, la orden del día, sí se puede decir así, la organización de la actividad y vamos a platicar un poquito de la conclusión del foro de la semana número 2, ¿sí? Hoy, un segundo. Permítanme un segundo y ahorita comparto pantalla. Ok, les recuerdo que es importante que estemos eh, comentando en el foro. Y bueno, voy a compartir pantalla. Muy bien. Ok, ya estamos en el foro aprendiendo de esta semana, de la semana número 2. Y bueno, platicábamos que justamente se tiene que hablar de cómo predecir la cantidad de personas van a migrar, por qué y qué implicaciones positivas o negativas tiene aquí en toda la República Mexicana. Predecir con exactitud la cantidad de personas es un desafío complejo debido a la multitud de factores que influyen en la migración. Estos factores pueden ser, por ejemplo, económicos, la situación económica del país y el país de destino, o sea, origen y destino, crisis económicas, faltas de empleo, diferencias de salarios, son factores importantes que influyen en estos factores económicos. Los factores políticos, la estabilidad política, guerra, persecución política y social y cambios de políticas migratorias. Los factores sociales, reunificación familiar, redes sociales y comunitarias en un país de destino, educación y calidad de vida. Factores ambientales como son los desastres naturales, el cambio climático y deterioro ambiental. Los factores legales, pues, como son las políticas de migración y las leyes de un país destino.
así como las internacionales. Los modelos matemáticos y estadísticos nos pueden ayudar a hacer estimaciones basadas en datos históricos, tendencias actuales, pero siempre hay un margen de incertidumbre debido a la naturaleza dinámica y multifacética de la migración. Implicaciones de la migración aquí en México. Encontramos positivas como diversidad cultural, ya que lo que enriquece la diversidad cultural, lo que puede llevar a cabo una mayor creatividad e innovación en las personas. Contribución económica, enriquece la diversidad, perdón, los migrantes pueden llenar vacantes en el mercado laboral, contribuir con nuevos negocios y pagar impuestos, lo que puede fortalecer la economía. Transferencia de conocimientos y habilidades. La llegada de personas con diferentes experiencias y conocimientos pueden beneficiar a la sociedad en general. Las remesas, que es el dinero que envían de otro lugar. Eh, las empresas reenviadas por mexicanos en el extranjero, por ejemplo, representan un importante fuerte de ingresos para muchas familias y la economía nacional. Entre las negativas se encuentra presión en servicios públicos, por ejemplo, servicios de educación, transporte, salud, que se tienen que otorgar a pesar de que las personas no sean nacionales. La competencia laboral, la entrada de nuevos trabajadores puede aumentar la competencia por empleos, lo que puede afectar salarios y las oportunidades laborales para algunos grupos. Integración social pueden surgir tensiones sociales si no manejan adecuadamente los procesos de integración cultural y social, fuga de cerebros, la migración de personas altamente calificadas pueden llevar a una pérdida de talento y conocimientos críticos en el desarrollo del país y es difícil predecir con exactitud la cantidad de personas que migrarán, ya que esto depende de múltiples factores como las condiciones económicas, políticas y sociales de México, y en los países de destino los cambios de políticas migratorias. Entre ellos, sin embargo, se pueden hacer estimaciones basadas en tendencias y patrones históricos. La migración debe tener tantas implicaciones positivas como negativas en México. Por un lado, como platicamos, pueden generar remesas que contribuyen a la economía mexicana y mejorar la calidad de vida de las personas migrantes y sus familias, así como fomentar el intercambio cultural. Y por otro lado, la migración puede resultar en la pérdida de talento y la mano de obra calificada, aumentar la vulnerabilidad de las personas migrantes en explotación laboral y la discriminación y provocar una escasez de trabajadores en algunos sectores. Es importante recordar que la migración es un fenómeno completo y multifacético que puede tener diferentes consecuencias dependiendo del contexto y las circunstancias políticas, ¿sí? Entonces sí hay que tomar en cuenta esta parte. Nosotros hicimos una actividad que vimos cómo iba impactando justamente en el crecimiento justamente permítame. Vimos el crecimiento de la escuela, por ejemplo. Entonces, eso es importante, identificar cómo va creciendo directamente las cuestiones de población en cuestiones migrantes. Y bueno, como llegamos a la conclusión, no es posible con exactitud eh, identificar estos factores. Sin embargo, puede ser muy cercano a todas estas proyecciones, las proyecciones que trabajamos en forma matemática. Ok, bueno. Ahora, buenas noches, Cintia. Bienvenida. Ok, bueno, ahora vamos a trabajar con directamente la actividad que platicamos en el propósito del curso, que era lo que es la familia Google, ¿ok? Y bueno,
en esto la familia Microsoft. Yo tengo aquí, por ejemplo, dejen abro una nueva hoja para que no se vea así. Ok. Voy a hacer un poquito más chiquita la ventana. Ok. Ok. Tengo una ventana donde está abierto el programa Excel y voy a abrir otro con la familia de Google. Ok. ¿Dónde lo podemos encontrar? Bueno, aquí en la parte superior derecha tenemos una serie de botones donde nosotros podemos identificar las diversas aplicaciones que tenemos en la página, en la suite. Es importante eh, identificar esta parte porque eh, nosotros, yo siempre les recomiendo que se abra directamente lo que es su correo institucional para revisar eh, los beneficios que tiene la cuenta. Por ejemplo, es mi correo personal, pero si yo habilito el institucional, eh, se van a ver diferentes herramientas que el comercial. Entre ellos, obviamente, pues tenemos a Canva, que Canva es una herramienta ya parte de la familia y que por parte de Prepa en línea nos dan la suite en esta parte. Entonces, si vemos esta situación, aquí vamos a encontrar las herramientas que nos van a ayudar. A mí lo que ahorita me está interesando aterrizar son dos programas, entre ellos hoja de cálculo y documento. Entonces, nosotros abrimos el documento, que son los documentos que hemos estado entregando en las actividades 1, 2, 3 y 4. Y en esta parte podemos abrir la hoja de cálculo. Bueno, que de hecho se me abrió en la otra cuenta, ¿se fijaron? Vuelvo a abrir mi cuenta. Porque bueno, tengo eh, características especiales para abrir esta cuenta. Una de lo que me interesa, por ejemplo, es que mi información se va a estar guardando directamente en mi Drive, o sea, en mi nube, ¿ok? Entonces, esta es una característica directamente de abrir el programa correspondiente con mi cuenta correspondiente, que todo lo que yo aquí vaya a crear se va a abrir directamente en la hoja en el Drive, ¿sí? En cuestión de Google. Bueno, si nosotros vemos, dejen cierro esto, que es como una bienvenida y, ok, déjenlo, hago un poquito más grande, que se ve algo pequeño. Ok, bueno, estoy ajustándolo para platicar y visualizar semejanzas y diferencias. Ok, aquí tengo ya dos de los programas que es en sí lo mismo, ¿sí? O sea, nos van a ayudar a trabajar directamente con la misma información. Eh, Uno es el de la derecha, bueno, de mi derecha, es el programa Excel y el de la izquierda es la hoja de cálculo de Google. Si ustedes identifican, se ven muy similares. Quiere decir que igual que la otra, que cualquiera de los dos están trabajando con celdas compuestas por columnas y por filas, ¿sí? Y las celdas, bueno, están así. Encontramos libros en la parte de abajo y también aquí abajo encontramos el libro. Encontramos información en cuestión de archivo, editar, ver, insertar y bla, bla, bla. Y aquí encontramos algunos diferentes que están como a lo mejor más gráficos.
¿ok? Estos, si los vemos, son unas pestañas solamente y estos ya son, bueno, acá se va a poder observar más botones y son un poco más gráficos. Considero, bueno, como experiencia personal, considero que Excel, en este caso de Microsoft, es un programa mucho más completo que lo que es Google. Sin embargo, para los cálculos que vamos a hacer y por las proyecciones que vamos a hacer, cualquiera de los dos eh, enfocan perfectamente en nuestras necesidades, ¿sí? Entonces, bueno, esta es una palomita para ambos. Yo puedo tener lo que es el Excel eh, en línea. Es una versión mucho más light, se puede decir. Se llama Office 360 y que algunos lo podemos descargar directamente también de forma gratuita. Nada más tendríamos que tener correo de Outlook y características similares. Entonces, eh, lo podríamos descargar. Pero si hablamos de este software directamente, que no sea el 360, sino que es la familia, la familia de Microsoft, esta familia tiene varios programas, entre ellos Word, Excel, PowerPoint y bueno, algunos otros, ¿no? Y este es un software propietario a comparación de lo que es Google, que es un software libre. Entonces, ¿qué diferencia encontramos entre un software propietario y un libre? Que el propietario quiere decir nosotros pagamos por él y este está libre porque pues nosotros tenemos como la ventaja de estar inscritos en la nube y recibirlo de forma gratuita. Eh, en lo que es la familia de Microsoft, nosotros tenemos que respaldar la información en nuestro disco duro o en algún dispositivo, por ejemplo, memoria USB o igual también la nube, pero es una forma que nosotros tendríamos que estar grabándolo constantemente. O sea, si no le pongo aquí grabar o guardar como, no se me guarda la información. A diferencia de las hojas de cálculo de la familia de Google. Aquí nosotros podemos tener el Drive, bueno, en este caso esta cuenta no es. Ok, el Drive, nosotros organizamos nuestra nube y hay una forma donde nosotros estemos revisando las actividades que hemos estado trabajando. Sí, bueno, esta la voy a eliminar porque fue un ejemplo que por ahí puse. Entonces, esta es la ventaja, vaya, de estar trabajando en la nube y que mientras exista conexión de internet y nosotros esté mancomunada nuestra cuenta, nuestra información se va a estar grabando, ¿ok? Podemos seguir trabajando casi, digamos, un 60-70%. O sea, nosotros podemos seguir avanzando utilizando formatos y demás. Aquí lo único malo va a ser que si no hay conexión a internet, no podemos grabar, ¿sí? Entonces, este es como uno de los puntos malos de Google. Ya en estos tiempos, nosotros es rara la persona que no cuente con un dispositivo inteligente, que es el celular. Entonces, pues todos los que estamos trabajando de una u otra forma en línea, los que estamos sacando la escuela o lo que estamos, eh, hasta ya gente más pequeña, por ejemplo, niños y demás, hacen uso de todo este entorno, digamos, tecnológico. Aquí la situación es que tenemos el problema de que el software propietario, en este caso Microsoft,
se vuelve un poco egoísta en la situación de que no nos comparten la información, o sea, nosotros en teléfonos no podemos bajar el software de forma gratuita. En cambio, la mayoría de teléfonos tenemos nuestro sistema operativo Android, que es de Google. Y por lo tanto, simplemente por tener ese sistema operativo, tenemos de forma gratuita pues todas estas herramientas, cosa que no es posible con lo que es Excel. Yo sé, o sea, obviamente esto está avanzando de forma muy rápida, estos avances tecnológicos están muy rápidos y lo que es Google, por estar siempre en línea, está avanzando de forma inimaginable. Está haciendo uso ya de la tecnología de la inteligencia artificial y por lo tanto, pues no está como compatible y está generando más contenido de un software que nosotros compramos el año pasado y no se va actualizando. En mi caso, por ejemplo, este de Microsoft. Yo estoy más acostumbrada a trabajar con Excel, porque como les comenté, utiliza, creo que utiliza herramientas más avanzadas. Sin embargo, nosotros podemos empezar a trabajar perfectamente en Google, e irnos acostumbrando con la plataforma, porque creo que esta va a evolucionar más rápido que el Excel básico, ¿no? Y que bueno, las dos hojas de cálculo, vuelvo a repetir, para lo que necesitamos trabajarlas directamente en línea, es más que suficiente cualquiera de las dos, ¿sí? Las que ustedes gusten. Aquí la situación es que en este módulo 13 hay algunos programas que nos piden que tengamos la hoja de cálculo directamente de Excel. Y creo que lo vimos, bueno, esto lo voy a hacer ya un poquito más acá. Y creo que lo vimos en una de las actividades, creo que era la actividad número 2, si mal no recuerdo, donde teníamos que descargar un documento de viviendas del INEGI, lo ponemos aquí y se descargaba. Y si se fijan aquí, la extensión XLS es Excel. Entonces, cuando yo abría, automáticamente no me abre Drive, me abre Excel, si nos damos cuenta en ese detallito. Y a lo mejor muchos no pudieron identificarla porque no teníamos el programa. En esta actividad no hay mucha situación ni mucho problema. El problema va a haber en la actividad número 5, creo que es la 5, si mal no recuerdo. No, va a ser la 6. Ese es un ahorro, mi inversión. Y digo, aquí me dice, permítanme un segundo, por ahí, por aquí quiere entrar alguien más. Ok, aquí viene un simulador, no, sí, un simulador que va directamente a una página de gobierno, que es la Conducef. Y esta página nosotros vamos a llenar información, permítame. Esto estamos avanzando un poquito para la siguiente semana. Sí, vamos a llenar esta información y vamos a poner ver comparativo. Y la instrucción de la actividad nos dice que tenemos que descargar este documento en Excel. Si se fijan, dice descargar Excel. Entonces le damos un clic y yo, como tengo el programa, sí lo puedo ver. O sea, yo sí lo puedo abrir. De hecho, aquí me dice que a lo mejor no está validado. Le digo que si me dice que si lo conozco, sí, y se abre la actividad. ¿Sí? Se abre y lo puedo ver.
Entonces, les puedo asegurar que cuando si ustedes no tienen el Office, lo que es la hoja de cálculo directamente en Excel, no va a dejarlo visualizar, ¿sí? No me va a dejar verlo. Se va a ver que se descarga, pero que no se va a encontrar. Entonces, ese es un adelanto de la siguiente semana. Les quisiera pedir si ustedes revisan en los primeros días que puedan descargar y puedan visualizar su archivo. Si no lo pueden ver, por favor me indican el miércoles para yo compartirles directamente la página. Ya haremos la conversión aquí en clase para descargar el archivo y ustedes la puedan visualizar y lo puedan ver. Pero bueno, ese es como algo adicional que les estoy comentando, aventajando para la siguiente semana. Y si ustedes pueden verlo y sin problema, pues bueno, ya de todos modos, el miércoles les voy a dar diferentes opciones si no pueden descargarlo y demás, desde una simple captura en pantalla, cómo lo podemos expresar y toda esa situación. Pero bueno, entonces, si se fijan en esta parte, bueno, el programa es muy exclusivo, o sea, quiere decir que no es compatible aún. Y si tenemos un teléfono donde no tengamos el programa de Excel, pues obviamente va a haber archivos que no me lo reconozcan. ¿Ok? Entonces nada más para que tengan, no se me desesperen, no digan, ay, es que ¿dónde quedó el archivo? No, o sea, pasó esa situación. Y bueno, vamos ahora sí, vámonos a lo que es la hoja de cálculo. Voy a copiar, se puede decir esta parte, y la voy a pegar, ¿ok? Fíjense, nos encontramos de esta forma, en el cual en ambos hay una barra de fórmulas y tenemos que revisar cómo eh, eh, importó la información. Entonces, aquí me está manejando un símbolo que no debe de ir. Y si se fijan, yo en el anterior tenía una fórmula. Por lo tanto, estos no me sirven porque yo tengo que demostrar la fórmula y cómo saqué el resultado. ¿Ok? Entonces, si yo voy a copiar y pegar, tengo que ver qué información me está generando en un lado y qué información me está generando en el otro. Esa es la primera recomendación. Aquí, por ejemplo, ¿se acuerdan la fórmula de estudiantes migrantes? Era multiplicar igual. Ponemos un igual y era multiplicar esta cantidad con el signo de por esta cantidad. Y aquí me dice que hay un error. ¿Qué error hay? Que aquí me está seleccionando un formato que ella no identifica, en este caso 5.00%. Entonces yo nada más tengo que poner el 5 para que me lo relacione, pero como no es porcentaje, entonces tengo que darle indicación al formato que es el porcentaje y automáticamente me cambió la instrucción. Si se fijan, ya me la puso correctamente. El crecimiento anual quedamos con lo mismo y el total de estudiantes, aquí también voy a tener que incluir una fórmula donde voy a poner un igual, voy a poner la suma de crecimiento anual más los estudiantes migrantes más el total de estudiantes de ese año. Me dice que hay un problema porque no cerré el paréntesis y le doy un enter, ¿ok? Y recuerdan cuál era la multiplicación para sacar los gastos, era el total de gastos por lo que me salía la educación
por persona. En este caso ponemos, no sé, 18,000 pesos. Y ya me sale. Si se fijan el formato, pues obviamente es diferente porque pues aquí no hay comas ni demás, pero sí se puede hacer. Vamos a seleccionar lo que es aquí el formato, vamos a poner el formato y le vamos a poner aquí el número y nosotros le vamos a poner qué es lo que queremos poner. Por ejemplo, si queremos ponerle eh, el número, bueno, que viene siendo como número, como porcentaje, o sea, o diferente moneda o peso. En este caso, me interesa que sea peso mexicano, entonces le voy a poner este formato y ya automáticamente me cambió el formato. Si se fijan, aquí no cabe, entonces es cuestión de posicionarnos arriba de la columna y darle doble clic y ya me aparece, ¿ok? Entonces, bueno, ya tenemos la primera parte, vamos por la segunda. Vamos a ver si funciona de igual manera. ¿Se acuerdan que jalábamos y me completaba? Entonces, hasta aquí vamos bien. El total de estudiantes del año siguiente es lo que me salió del año anterior. Cerramos y ahí está, ¿ok? Y ya lo demás, esto se va a copiar. Entonces, vamos a ver si me lo acepta. Aquí está copiando otras cosas. Me lo acepta y aquí estamos copiando y ahora vamos a copiar esto y ya salen los resultados, ¿ok? Entonces, para modificarlo, porque pues, por ejemplo, yo veo aquí muchos números y de repente puede ser complejo. Primeramente, los estudiantes no deben de tener fracción. ¿Por qué? Porque ni los estudiantes, ni las cosas, por ejemplo, ni los objetos, animales, no se pueden fraccionar. Solamente las cosas, por ejemplo, numéricas, como son el dinero, por ejemplo, sí se podría fraccionar. Entonces, aquí vamos a ponerle que no quiero decimales. Hay un formato aquí que dice aumentar o disminuir decimales. Vamos a poner en reducción de decimales. Y si se fijan, fue rapidísimo. Si nosotros lo queremos hacer más, por ejemplo, aquí en el formato, podemos poner números y buscar qué es lo que queremos y que volvemos a lo mismo. Si es una fecha, si es una hora, no sé. Entonces, aquí lo más fácil es reducir decimales. Aquí al contrario, aquí como son números, si se fijan cuando yo indiqué la primera instrucción, di que esta era con número y signo de peso. Y aquí se ve la fórmula directamente, ¿ok? Entonces, yo lo que necesito para la siguiente actividad es que ustedes proyecten sus fórmulas, ¿ok? ¿Por qué? Porque con esto ya no necesitan ustedes decirme cómo salió cada resultado. Entonces, en las siguientes semanas, bueno, las 2 siguientes semanas, vamos a seguir trabajando con hoja de cálculo, pero con la finalidad de que nosotros identifiquemos cómo va la información. Entonces, ya teniendo esto, ahora, ¿qué nos hace falta? Por ejemplo, aquí también tengo un renglón de más y lo puedo seleccionar y lo puedo eliminar fila y ya lo hago más cercano. Ahora voy a hacer la gráfica. Selecciono, al igual que la vez en el pasado, doy insertar y aquí viene el gráfico y me va a aparecer un gráfico recomendado. Bueno, voy a ver por acá. Un gráfico recomendado, pero si yo quiero otro gráfico, aquí viene de forma diferente que el anterior y yo ya puedo escoger algún gráfico que me guste y lo puedo personalizar, por ejemplo, con el estilo, con el color, por ejemplo, sí, en cuestiones de colores.
el tipo de letra, ¿sí? Colores diferentes, si se fijan, la letra cambió. Entonces, esto puede ser como un poco más, manual, miren, ¿sí? Y aquí nosotros vamos jugando con la información y con el contenido. También en Excel se puede manejar, nada más que es diferente, digamos que instrucción o diferente forma, ¿sí? Todo esto aquí lo podemos ir manejando. Entonces, bueno, en este editor de gráficos, pues nosotros podemos personalizar y trabajar como uno lo quiera, ¿no? Y empezarlo como a usar esta parte de nuestra creatividad y hacerlo, pues, como uno se sienta más contento o más completo con el gráfico. Entonces, bueno, ya tenemos la información de nuestra gráfica y tenemos nuestra tabla. Entonces, ahora nos vamos a ir a pegar, en este caso, la actividad al documento de texto. Aquí, cuando yo pongo control V, me pone que tengo que vincular la hoja de cálculo. ¿Se acuerdan en Excel que también decíamos que yo les recomiendo que lo usen nada más como imagen de fotografía? Justamente por eso, porque si hago algún cambio, se me va a modificar la información, pero bueno, vámonos poniendo aquí. Entonces, si se fijan, la tabla se ajusta directamente a nuestra hoja de texto. Y ahora vámonos con la gráfica. Y aquí también control C, chicos. Y en el documento control V igual. Y aquí está nuestra tabla. Entonces, y que aquí me dice gráfico vinculado. ¿Por qué? Checamos aquí y, por ejemplo, vamos a cambiar algún contenido, ¿sí? Por ejemplo, el color. Por ejemplo, aquí no pongo 150, por ejemplo, pongo 100 y lo voy cambiando. 50, 20, 10, 0. No sé si alcancen a notar cómo va cambiando la gráfica. Nuestra gráfica cambió, ¿sí? Con los parámetros y la información. Y ahora vemos acá y también nuestra gráfica cambió. Quiere decir que está vinculada. Y obviamente aquí cuando ya se vincule, tiene que cambiar. Porque aquí no la pusimos vinculada y por eso no nos cambió. Pero si nosotros hubiéramos puesto que estuviera relacionada, esta cantidad sí hubiera cambiado en la tabla inicial, ¿sí? Entonces, de repente, por ejemplo, aquí necesitamos cuántos fueron los estudiantes migrantes, entonces ponemos ocultar. Ujú. Déjenme ver dónde está ocultar. Es que de repente es diferente. Ocultar columna. Y aquí ya tenemos que hacer otra fórmula, otra gráfica. Y bueno, aquí está. ¿Qué pasó con esta gráfica? Se perdió. ¿Recuerdan que nos pasó lo mismo en Excel la vez pasada? ¿Qué pasó con esta gráfica? Bueno, no sé por qué no se perdió, pero debió de haberse eliminado porque estaba vinculada, ¿sí? A lo mejor porque todavía contiene la información, porque si nosotros la
La hacemos más grande, ya debe de aparecer, ¿sí? Permítanme un segundo. Ok. Entonces, bueno, como resumen, como recomendación, yo nunca vinculo mis tablas ni mis gráficas, porque, bueno, si hago algún cambio, alguna modificación, pues obviamente es cuestión nada más de decir, sabes que vuelvo a hacer mi tabla, copio, porque como solamente hay que hacerlo en el mismo programa, no en diferente, y ya aquí puedo seguir trabajando igual, porque la información me la debe de pasar tal y como viene la información de la tabla. Ahora, por ejemplo, si yo tengo aquí mi tabla y yo quiero pasar a un programa de familia diferente, en ese caso, por ejemplo, Word, en ocasiones no me maneja la tabla tal y como es, ¿sí? Por X circunstancia. Si pasamos esta tabla de Excel, por ejemplo, al archivo vinculado del documento, vamos a ver qué pasa. Se fijan que la tabla me la pasa diferente. Entonces, de repente, o sea, o me la pueden pasar muy bien como aquí la pasaron, con la información sin vinculación, o me la pasan como ellos quieren en cuestión de la información. Entonces, sí hay que tener como esa precaución si estamos trabajando en Word de la familia Microsoft, tendría que ser trabajado también directamente con la familia de Excel. Si estamos trabajando con familia de Google, sí o sí hay que trabajar con ellos. Se podría con diferentes, no hay ningún problema. La situación es que hay ocasiones que herramientas, vinculaciones, organizaciones no son compatibles, es lo único. Entonces, porque de repente sí se nos complica y demás trabajar. Un dato que seguido les pasa a los chicos y me preguntan es que les maneja este error. ¿Sí? Si se fijan, la fórmula está correcta, todo está correcto, pero me maneja este error. Entonces, esto quiere decir que el texto o el número es demasiado amplio y no se puede visualizar directamente en el cuadro. Entonces le damos doble clic y ya se me hace más ancha la columna, cosa que no pasa aquí en la hoja de cálculo de Google, que nosotros ponemos aquí y no me maneja ese error. Entonces, hay cosas que pues uno tiene que enseñarse y adaptarse dependiendo de lo que uno quiera, ¿sí? Si uno quiere manejar un entorno, si tú quieres estar más tranquilos, o sea, cada quien es como el gusto por cada uno. Para entregar la actividad es cuestión de poner archivo, poner descargar y descargamos en Excel. Si se fijan también aquí, se descarga en Excel, ¿ok? Y con esto, aunque ustedes no tengan el programa, con esto ya lo pueden entregar. Y bueno, bueno, el problema de entregar con PDF es que yo no puedo revisar las fórmulas. Y en esta ocasión no me piden este programa, que es el lector. Entonces sí les voy a pedir, por favor, que tiene que ser con Excel, ¿ok? Y bueno, es cuestión de estar revisando qué otras opciones podemos tener, qué podemos encontrar, qué similitudes. El dibujo, por ejemplo, es algo bien complicado y es muy diferente aquí. Aquí se nos abre una tabla de dibujo. Entonces, cuando nosotros queremos poner nuestras conclusiones, el programa es muy sistemático, o sea, me dice, son para cálculos y aquí no hay texto. Yo no te corrijo ortografía.
por ejemplo. Entonces, aquí podemos ponerle un cuadro de texto y podemos empezar a trabajar nuestro texto, sobre todo en las conclusiones, ¿ok? Aquí, por ejemplo, sí me maneja faltas de ortografía. Entonces pongo guardar y cerrar y aquí ya está mi cuadro de texto. Y ya lo puedo mover y aquí puedo poner mis conclusiones. O puedo trabajar directamente mis conclusiones de este lado y ya reviso la ortografía, que bueno, aquí me la va a estar marcando inmediatamente. Y ya cuando tenga el texto lo voy a copiar y lo voy a pegar directamente en nuestro, perdón, en nuestra tabla de nuestra hoja de cálculo, que lo tengo que abrir de nuevo y ahora sí que insertar. Y aquí está el texto, ¿sí? Ponemos guardar y cerrar y ya me lo actualiza. Y así es como nosotros podemos hacer más fácil, porque si nosotros tenemos este texto y lo pegamos en esta parte, por ejemplo, nos va a pasar esto, que nosotros no vamos a poder identificarlo. O si lo ponemos directamente aquí, también no lo podemos identificar. O sea, aquí no podemos ver cuánto tiempo dura, cuánto tiempo dura, no, cuántas renglones son, cuántas letras, palabras son. Entonces, realmente la hoja de cálculo, pues no es para texto. Entonces, así podemos empezar a trabajar. Aquí también viene añadir una hoja de libro y podemos empezar a trabajar y enseñarnos a trabajar con hojas. Por ejemplo, la primera hoja puede ser la hoja de presentación, la segunda hoja ya pueden ser las operaciones, la tercera hoja podemos tener las conclusiones y las referencias, ¿ok? Si es que ustedes quisieran trabajarlo de esta forma. No se pide trabajar de esa forma, pero si ustedes lo quisieran hacer, mientras sea en hoja de cálculo, lo podemos hacer. Y yo les aseguro que poco a poco irnos organizando y entendiendo cómo se trabaja las hojas de cálculo va a ser de una forma muy sencilla y poco a poco nos vamos a ir acostumbrando como a el lenguaje que están trabajando pues en ambos programas, ¿no? Hay algunos otros programas que también se manejan con hoja de cálculo. Los más comunes son estos dos. Los que ustedes sí o sí tienen, obviamente, pues es el de Google. Y es cuestión de que pues, poco a poco nos adentremos. Una de las ventajas que ahorita, como les dije, que tenía Google es que la inteligencia artificial está a la vuelta de la esquina. Entonces, ahorita de repente ustedes no se dieron cuenta, pero el programa generó de forma inteligente que ibas a utilizar el mismo formato para los siguientes, ¿ok? Entonces, de repente hace como acciones que él supone que es lo que sigue y tú decides si lo quieres hacer o no. Y ya por último, para cerrar este tema, aquí en la parte superior nosotros vamos a renombrar el texto. Ustedes ponen el texto que ustedes quieren, como quieren que se llame la actividad, y ya va a aparecer directamente en su unidad de Drive. Déjenlo busco. Aquí se ha generado, ¿sí? Entonces, miren, aquí está, es el mismo que se generó anteriormente. Y bueno, aquí ya uno lo recupera y demás. Y cosa que en la hoja de cálculo de Excel, aquí uno sí tiene que indicar archivo, guardar como y bueno, poner todas esas características. Le voy a poner no guardar, ¿ok? Entonces, bueno, no sé si tengan alguna duda en relación a algún tema o algún tema del día de hoy o algún contenido de la semana que acabamos de terminar, porque empecé a dar mi sesión y ya no me paré, ¿sí? Entonces, bueno, no sé si ustedes tengan alguna duda, alguna recomendación, alguna sugerencia.
Y bueno, como recomendación, acuérdense de la siguiente semana se tienen que entregar en hojas de cálculo, ¿sí? Si te fijaste, Sariday, ya te evalué tu actividad que me dijiste, me mencionaste por mensaje. Ok, entonces ya, ok, muy bien, excelente. Bueno, entonces si ya no hay ninguna otra duda, me despido y quedo a sus órdenes para cualquier situación, cualquier indicación al respecto. Estamos conectados, estamos en contacto en las sesiones mediante el chat de la plataforma y mediante correo institucional. Muchísimas gracias por su asistencia. Estamos al pendiente de cualquier situación y bueno, me despido y nos vemos el siguiente miércoles. Que descansen. Buenas noches.